Buenas noches, queridos hermanos y queridas hermanas. Que la paz y que el amor de nuestro querido Maestro Jesús nos acompañe a todos durante esta noche. Agradecido de antemano por la invitación tan agradable que nos han hecho, tanto a Jorge como a mí. Hemos sido invitados hoy para desarrollar esta temática tan importante para nuestras vidas, como es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y para iniciar, vamos a adentrarnos en el estudio que el propio maestro Allan Kardec hace en el Libro de los Espíritus, la obra fundamental, básica del espiritismo, que da origen el 18 de abril del año 1857 a la doctrina de los espíritus, la doctrina espírita. Y Allan Kardec, este hombre excepcional, maravilloso, pedagogo, le preguntó a los espíritus superiores qué significaba Dios. Una pregunta que en su formación, en su estructura, cambiaba ya la acepción que la sociedad, la humanidad había tenido de Dios a lo largo de la historia, cuando dice qué y no quién es Dios. De entrada, la pregunta cambia la concepción antropomórfica que el hombre había tenido de lo que implicaba Dios. Pero la respuesta que los espíritus superiores le dan a Kardec es más excepcional, cuando le dicen: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Y es una definición maravillosa, porque la definición no circunscribe a Dios dentro de los conceptos que normalmente nosotros desarrollamos. No lo define como un ser, no lo define como un espíritu, lo define como una inteligencia soberana, causante de todo lo que nosotros conocemos, incluyéndonos incluso a nosotros mismos. Y Allan Kardec inicia el estudio de la codificación, el desarrollo del Libro de los Espíritus con el tema de Dios, como se lo sugirió el mismo Espíritu de verdad, y lo podemos encontrar en obras póstumas, cuando le sugirieron que debía iniciar por el Creador de todo lo existente. Y antes de adentrarnos en cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, cómo se da esa manifestación, esa presencia de Dios en cada uno de los acontecimientos que nos corresponden, sería interesante que primero miráramos o analizáramos cómo la doctrina espírita plantea la existencia de Dios. León Denis, en una obra maravillosa que recomiendo a todos estudiar, que se llama El Gran Enigma, desarrolla un análisis filosófico muy interesante respecto a la existencia de Dios. León Denis plantea un problema filosófico muy interesante. La filosofía y la ciencia se ha debatido siempre sobre cuál es el responsable de todo lo existente. Hay una dicotomía entre lo que es la materia y el movimiento. Se dice que hay vida porque hay movimiento. La ciencia, el desarrollo de la ciencia nos ha demostrado que absolutamente nada es estático en el universo. Todo, absolutamente todo en el universo se mueve. Y donde hay movimiento, se dice que hay vida. Pero surge una pregunta fundamental. ¿De dónde surge el movimiento? Muchos científicos y filósofos han planteado que el movimiento surge de la misma materia. Pero cuando nos formulamos de dónde surge la materia, muchos responden que la materia surge del mismo movimiento. Y surge una especie de conflicto, de paradoja entre la relación que hay entre el movimiento y la materia. Pero cuando nos adentramos un poco más en el estudio de la ciencia, podemos encontrar que el movimiento surge de una fuerza. Es decir, la fuerza es la responsable de que la materia tenga ese movimiento. Los átomos, las moléculas, las partículas subatómicas giran alrededor de un núcleo, alrededor de cualquier ente material, debido a que hay una fuerza actuando. La ciencia moderna plantea de que existen 4 fuerzas fundamentales: la fuerza electromagnética, la fuerza gravitacional, la fuerza débil y la fuerza fuerte. Y dentro de ese estudio vamos encontrando que el movimiento encuentra su razón de ser en la fuerza. Pero sigue apareciendo el mismo conflicto. ¿Qué fue primero? ¿La materia o el movimiento? ¿Fue la materia la que dio origen al movimiento o fue el movimiento el responsable de darle vida a la materia? León Denis, en esta obra que mencioné, El Gran Enigma, plantea algo muy interesante que encaja perfectamente con lo que el maestro Allan Kardec expone en el estudio del Libro de los Espíritus. Y él dice
que la fuerza naturalmente es la responsable del movimiento. Pero dice León Denis que la fuerza por sí sola no se comanda. Cuando nosotros hablamos de que un cuerpo cae, se dirige hacia abajo, decimos que hay una fuerza gravitacional responsable de que ese cuerpo se dirija hacia abajo. Pero la fuerza gravitacional no se manda sola. A veces, cuando estamos o hemos estado en el estudio de la ciencia, de la física, o cuando hemos estado en el colegio, se ha preguntado por qué los cuerpos no caen hacia arriba, por ejemplo. ¿Por qué no se decidió que el cuerpo cayera hacia arriba, sino hacia abajo? Parece una pregunta trivial. Y la respuesta encuentra su razón de ser en lo que León Denis denomina en que las fuerzas no se rigen solas, sino por unas leyes. Quiere decir que la fuerza da origen al movimiento, pero son las leyes las que coordinan esas fuerzas. Un cuerpo cae hacia abajo porque hay una fuerza gravitacional. Y esa fuerza gravitacional, en el caso de la Tierra, permite que un cuerpo caiga hacia abajo porque hay una ley que lo coordina. Así como existen leyes de la gravitación, existen leyes del electromagnetismo y existen otras leyes en la ciencia que permiten poder coordinar todas las fuerzas. ¿Qué significa eso? Que la fuerza no se comanda sola. Son las leyes las responsables de que las fuerzas actúen como actúan. Ahora, surge otra pregunta. ¿Las leyes son inteligentes? La ciencia moderna nos ha demostrado que esas leyes son inteligentes. Por eso dice León Denis que las leyes tampoco se comandan solas. Dado que las leyes demuestran un carácter inteligente, las leyes deben provenir de una causa inteligente. Y si llegamos a la conclusión de que las leyes provienen de una causa inteligente, pues tenemos que llegar a la conclusión de que debe existir una inteligencia suprema por encima de todas esas inteligencias. Y por encima de todas esas inteligencias encontramos la idea de Dios, que encaja perfectamente con la definición que los espíritus le dan a Kardec en la primera pregunta del libro de los espíritus. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todo lo que nosotros conocemos. Un análisis filosófico bastante interesante que León Denis nos hace en la obra El Gran Enigma. Bien, ahora sí, habiendo hecho ese preámbulo, vamos a adentrarnos en un estudio que nos va a ayudar a entender un poquito cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Juana de Ángelis, este espíritu superior, guía de nuestro querido hermano Divaldo Pereira Franco, tiene un libro espectacular, maravilloso, que se llama Hijo de Dios. Y ella en este libro, Hijo de Dios, hace un análisis sobre cómo Dios se manifiesta en cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. Y en este libro, ella empieza haciendo un análisis respecto a cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas y dice, Dios está en ti. Dios está en cada uno de nosotros. Y dice ella, Dios te necesita. Reside en tu mundo interior, pero no lo conoces. Te alienta con la esperanza e irradia el amor que te mantiene equilibrado en la estructura de tu cuerpo, de tu mente y de tus emociones. Te sustenta con el aire que respiras y su luz, que se irradia con la fuerza del sol, es el agente que renueva tus energías. Su presencia te llena totalmente y se manifiesta fuera de ti. Y esto es algo muy hermoso. Cuando ella dice, Dios te necesita y reside en tu mundo interior, pero no lo conoces. Y es algo maravilloso porque la sociedad a lo largo de toda la historia, incluso hoy muchas religiones y doctrinas, tratan de encontrar a Dios en el exterior. Vamos a la iglesia a buscar a Dios. Incluso algunos espíritas decimos, vamos al centro espírita para encontrar a Dios, cuando realmente la presencia de Dios está en nuestro interior. Y es muy congruente con una pregunta que Allan Kardec le hizo a los espíritus superiores. En la pregunta 621 del libro de los espíritus, Allan Kardec le formula a los espíritus superiores, ¿dónde se encuentran escritas las leyes de Dios, las leyes morales? Y si recuerdan lo que los espíritus le responden a Kardec, en la conciencia. Es decir, en nuestro interior se encuentran inscritas esas leyes y por ende se encuentra la presencia de Dios. Reside en nuestro mundo interior. Y lo más importante es que como Dios, esa inteligencia suprema, reside en nuestro interior, dice Juana, nos alienta con la esperanza
e irradia amor. El objetivo supremo del hombre es alcanzar la felicidad. Para poder alcanzar la felicidad, el hombre necesita primero aprender a amar. Y el amor pretende encontrarlo en el exterior, cuando realmente se encuentra en su interior. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se encuentra subyacente en su interior. Entonces, es una visión que la doctrina espírita nos empieza a dar de hacer un viaje interior, que es el viaje más importante. Tratar de hacer ese viaje interior, conocernos a nosotros mismos e identificarnos de manera plena con nuestro Creador. Y ella dice, es indispensable que reconozcas los medios para llegar a Él conscientemente, a fin de que modifiques de forma significativa tu comportamiento intelectual y moral, y que te beneficies más intensamente con esa comunión superior. Debemos ser más conscientes de esa realidad espiritual. Debemos ser más conscientes de la existencia de Dios, porque a veces decimos, yo creo en Dios, pero no es creer, es sentir a Dios en nuestro interior. Porque yo puedo decir, creo en Dios, pero no lo siento, porque no tengo esa identificación plena con el Creador. Cuando yo conscientemente me identifico, me conecto con la idea de Dios, con la presencia de Dios en mi interior, como dice Juana de Ángelis, empieza a haber una modificación significativa en el comportamiento intelectual y moral también. Pero tenemos que hacer ese viaje. Y me hace recordar una anécdota muy interesante que conocí de un amigo profesor. Tuve la oportunidad hace varios años de ser profesor de matemáticas y de física, y conocí un caso muy de cerca de un profesor que tenía 2 hijos y había entrado en una crisis económica bastante profunda. Y en medio de esa crisis económica bastante profunda, su esposa quedó embarazada. Y él, preocupado, decía, ¿qué voy a hacer si los recursos económicos que tengo no me dan para mantener a mi familia y ahora viene un tercer hijo? La verdad no sé qué voy a hacer. Y la mayoría de gente le decía, mira, espera un poco a ver qué pueda pasar, las cosas pueden mejorar. Y a medida que fueron pasando los meses, a su esposa le dictaminaron que iba a tener una hija especial, que iba a nacer con síndrome de Down. Y este hombre entró en una depresión profunda, porque decía, tengo una crisis económica, no tengo cómo mantener a mi familia. Y para eso agreguemos que va a venir una hija especial que es muy difícil educar. Entonces, este hombre nos contaba a varias personas que en él surgió el conflicto si tener o no tener a esa hija. Porque decía, ¿cómo voy a traer yo una hija especial cuando no tengo los recursos económicos y traerla a sufrir no vale la pena? Y pensó en abortarla. Pero este hombre cuenta que un día se acostó y soñó. Y empezó a sentir en el sueño de que un espíritu, dice él dentro de su visión, su formación religiosa, decía que Dios le hablaba y le decía que lo acompañaba, que estaba esperando que él se conectara con su amor. Y este hombre se levantó al día siguiente con esa idea muy fija. Y él dijo, voy a tener a mi hija porque Dios me ha hablado a través de un sueño. Pues los espíritas sabemos que lo que ocurrió fue que seguramente un guía espiritual, un amigo espiritual, le habló y le dijo sobre la necesidad de tener esa hija. Y este hombre nos cuenta que han pasado más de 15 años desde que eso sucedió. Y dice, tengo a mi hija y es la cosa más maravillosa que me ha ocurrido en la vida. Dice esta hija especial con síndrome de Down, cuando él llega cansado de su trabajo, dice, llego cansado de mi trabajo y cuando abro la puerta, ella viene corriendo todos los días y me recibe con los brazos abiertos y me dice, papá, te estoy esperando, te amo muchísimo. Y él, cuando narra esa historia, se conmueve mucho porque dice, nunca en mi vida pensé amar tanto a alguien como amo yo a esa hija especial. Y dice él, es un ejemplo, y yo se lo digo a todas las personas que tienen la oportunidad de escucharme, de cuando uno logra conectarse, disponerse con el amor de Dios, el amor logra transformar nuestras vidas. Y es de lo que habla Juana de Ángelis. Empieza a haber una modificación significativa en nuestro comportamiento intelectual y moral, como sucedió con este hombre. Por eso Juana dice, creces con Dios,
en la conquista de los espacios ilimitados de la vida inmortal. Crecemos con Dios en la conquista de los espacios ilimitados de la vida inmortal, que es uno de los fundamentos revolucionarios de la doctrina espírita. Cuando viene a demostrarnos, no a través de conjeturas, no a través de especulaciones, que la vida continúa. Cuando yo tomé conciencia de eso, yo creo que cuando tomé conciencia de eso, mi alegría fue impresionante. Yo pensaba y decía, yo me levantaba y decía, oye, pero yo no voy a morir nunca. Yo decía, no voy a morir nunca, esto es maravilloso, la gente no sabe esto, decía yo. Que es maravilloso que uno se levante todas las mañanas y diga, hay dificultades, hay retos, hay desafíos existenciales, pero no voy a morir. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que desencarne, y si desencarno voy a seguir viviendo. Y esa idea es una idea maravillosa, porque me permite a mí poder identificarme más con mi Creador y poder salir adelante aún a pesar de las situaciones difíciles que pueda experimentar. Así pues, Dios te necesita, dice Juana de Ángelis, para que, reflejado en ti, todos lo vean, lo sientan y lo amen. De modo que cada uno se esfuerce también para que Él se revele en su cosmos interior, experimentando la plenitud que un día dominará todas las vidas. Esto es maravilloso. Dios nos necesita, pero no porque el Creador, en esencia, para poder desarrollarse y desarrollar toda la vida que nosotros conocemos en el universo, necesita de nosotros para que Él pueda ser más conocido por los demás. A través de nuestro ejemplo, de nuestra vida, muchas personas se pueden acercar a Dios. Y el espírita tiene una responsabilidad muchísimo más amplia que el resto de la sociedad, porque conoce que la vida es inmortal. Entonces nosotros, como le responden los espíritus muy bien a Kardec en el libro de los espíritus, vamos a responder por tres cosas. Respondemos por el bien que no hacemos, respondemos por el mal que hacemos y respondemos por el mal que surge del bien que dejamos hacer. Y eso es algo muy interesante, porque a veces decimos, no, yo no hago mal, pero tampoco hago bien. Y eso no es propio de un trabajador espírita. Y los espíritus lo dicen muy bien, se lo dicen a Kardec, porque es responsabilidad de nosotros trabajar por una mejor sociedad. Entonces debemos trabajar por esos tres aspectos, porque responderemos por el bien que no hacemos, por el mal que hacemos y por el mal que surge del bien que no hacemos. Por eso, si recuerdan en la pregunta 100 del libro de los espíritus, cuando Kardec hace la clasificación de los espíritus en la escala espírita, los espíritus neutros, ¿dónde entran? En la tercera, la de los espíritus imperfectos. Cuando Allan Kardec hace la clasificación de espíritus que no van ni para el bien ni para el mal, están neutros, pero son espíritus imperfectos, porque no han entendido todavía la necesidad que hay de amar y de expandir ese amor hacia la sociedad. Entonces Dios necesita de nosotros. ¿Por qué necesita de nosotros? Porque el amor de Dios se va a conocer y va a tocar más corazones a medida que nosotros lo expandamos con nuestros sentimientos y nuestra forma de actuar. El espírita debe ser ejemplo en la sociedad. Yo tengo la oportunidad de dirigir en nuestro centro espírita Juana de Ángelis en Cartagena a los jóvenes de 16 a 20 años. Y una de las cosas que normalmente trabajamos allá con los jóvenes es jóvenes que ya tienen conocimiento espírita, que han estudiado, que tienen nociones de muchas de las informaciones que esta maravillosa doctrina nos ofrece, es que el joven espírita tiene un compromiso diferente ante la sociedad. Porque uno sale inmediatamente de este lugar y hay personas que no tienen ni la más mínima idea que los espíritus existen. Hay personas con las que uno puede hablar de esto y pueden decir, ¿tú de qué me estás hablando? ¿Esto qué es? ¿Fantasía? ¿Superchería? Porque hay un desconocimiento total en la sociedad por el materialismo abundante sobre las realidades espirituales. Entonces, si yo tengo este conocimiento y estoy convencido, estoy seguro de que la realidad del mundo espiritual es una realidad, mi actitud ante la sociedad debe ser diferente. Tiene que ser congruente y se debe sentir. El espírita se debe hacer sentir por la forma en cómo actúa. ¿Cómo se debe hacer sentir el espírita? Por su alegría,
por su conducta moral, por la forma en cómo piensa, por la forma en cómo actúa, por la forma en cómo se dirige a los demás, por la forma en cómo logra dirimir las dificultades. Cuando ve conflicto, Él está allí para generar armonía, diálogo, paz. Como esa famosa oración de Francisco de Asís cuando dice: Señor, que donde haya violencia o guerra, yo genere paz, yo sea instrumento de paz. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos que Dios está en nosotros, surge la paz en nuestro interior. Todos queremos alcanzar esa paz. Todos hablamos de la paz. Y hablamos de la paz entre los mundos, entre las naciones. Pero no logramos encontrar la paz que debe haber en nuestro interior. Cuando nosotros logramos conectarnos con nuestro Creador, que entendemos que Dios reside en nuestro interior, la paz aparece en nosotros. Y Juana dice que es muy importante la paz. Sí, es muy importante. Pero la paz legítima, aquella que emerge del corazón dichoso y de la mente que comprende, actúa y confía. Esa paz no se perturba, es permanente. No aprueba la violencia ni se impone por fuerza. Cada hombre la obtiene a través del esfuerzo personal como fruto de la acción orientada hacia los ideales elevados. Por eso es inaceptable un espírita generando conflictos. Es inaceptable. El espírita se debe caracterizar por dialogar, por pacificar. No puede ser desde ningún punto de vista admitible espíritas entre sí generando conflictos. No puede ser. No es que el otro está generando conflicto, ese problema es de él, no es mío. Como dice el Evangelio, dice Jesús, ya ese problema pasa a ser de él, no mío. Si él quiere pelear, quiere tener dificultades, quiere generar rencilla, el problema es de él, no mío. Mi obligación como trabajador espírita es que la gente conozca a Dios a través de mi ejemplo. Y si yo demuestro paz, yo demuestro amor en mis actitudes, la gente empieza a tener una actitud diferente en la vida. Qué bonito es que las personas digan, oye, ¿esa persona qué es? ¿Es católica? ¿Es evangélica? ¿Es qué? ¿Por qué? No, porque esa persona es muy buena. No, esa persona es espírita. Es importante. Me hace también recordar, yo bromeo mucho en la ciudad con una anécdota que me ocurrió. Una vez alguien en un trabajo, yo soy ingeniero, me dijo que si yo conocía a una persona. Y yo muy entusiasmado le dije, sí, claro, yo la conozco. Esa persona va al centro espírita. Y me dice, y luego le digo yo a esa persona, ¿por qué? No, porque esa persona en el trabajo es mala, tramposa, engaña. Y yo, Dios mío, qué vergüenza. Entonces yo dije, esto no me vuelve a pasar. Luego en otro trabajo una persona me preguntó, ¿tú conoces a fulano de tal? Y yo dije, sí, claro. ¿Por qué? Le dije primero. No, porque esa persona es buena gente, maravillosa. Él va al centro espírita, dije yo. Él va al centro espírita. Entonces, si me responde, no, porque esa persona es tramposa. Ah, lo conozco de por ahí. No digo que es del centro espírita, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que ser ejemplo y que las personas nos reconozcan en la sociedad por los buenos ejemplos que damos. Y eso se logra, primero logrando la paz interior, la autopacificación. Y continúa diciendo, sin embargo, esto es importante, no basta con hacer planes y hablar de la paz, porque todos hablamos de la paz. Es preciso tener una visión completa de ella, global, general. Pensar en paz y actuar pacíficamente, exteriorizándola de tal forma que se establezca donde estés y con quien te encuentres. La paz no discrimina sexo, no discrimina raza, no discrimina edad, no. No es que yo soy pacífico cuando estoy con la gente pacífica, pero cuando estoy con la gente violenta, ¿cómo puede ser uno pacífico así? Dicen muchas personas. No, yo tengo que mantenerme en paz donde quiera que me encuentre. Tiene que ser así, porque la paz es una actitud interior, no es una actitud exterior. Ahí es donde reside el problema. Porque tendemos a confundir el concepto de la paz como algo exterior. Paz es cuando todo está tranquilo, hay silencio. Pero puede haber paz afuera y dentro de mí puede haber una guerra enorme, una serie de conflictos que no me permiten estar en paz. Cuando yo no estoy en paz conmigo mismo, yo puedo estar en el lugar más espiritual y voy a estar en conflictos.
puedo estar con las personas más espirituales, con el Dalai Lama, con Chico Xavier, con Divaldo, con Juana de Ángelis, y puedo estar con ellos juntos, con la presencia de los espíritus más maravillosos, atormentado, porque en mi mundo interior no hay paz. Por eso la paz inicia desde nuestro interior, y cuando inicia desde nuestro interior, se afianza ahí, luego se exterioriza. La paz en ti contribuirá para establecer la paz en el mundo, como respuesta de Dios en tu corazón. La paz en el mundo llegará cuando primero la paz se instale en nuestro corazón. Por eso primero tenemos que trabajar por la autopacificación. Yo soy un gran admirador profundo de la vida de Gandhi, porque es el ejemplo máximo, creo yo, que tenemos en los últimos años. Fue el ejemplo máximo del siglo XX de lo que es la autopacificación. Un hombre que logra liberar a su nación. Bueno, esa nación luego se independizó y se dividió en varios países, pero logró liberar a la India de un imperio en ese momento, el Imperio Británico, sin alzarse en armas. Es algo revolucionario. Y utilizó la filosofía de la paz. Nunca se rebeló violentamente ante nadie y logró liberar a su nación a través de la paz. Y él, con esa actitud, generó un ejemplo y generó paz en las personas que le rodeaban. Y vamos así entonces adentrándonos a otros aspectos interesantes. Primero es Dios reside en mi interior. Cuando Dios reside en mi interior y soy consciente de que Dios reside en mi interior, empieza a desarrollarse la paz en mi interior. Y esa paz en mi interior se va a ver reflejada entre la relación que tengo con mi hermano, con mi próximo, con mi prójimo. Y eso es muy importante, porque la paz y la presencia de Dios en nuestras vidas se tiene que ver reflejada en la forma como actuamos con nuestro prójimo. Y hay un ejemplo maravilloso, el de la Madre Teresa de Calcuta, ¿cierto? Fue un ejemplo de caridad casi que inigualable en la historia del siglo XX. Y Juana dice: en tu relación con el prójimo, asume la conducta de comprenderlo y evita exigirle que viva de acuerdo a tus normas según tus inquietudes y aspiraciones. Si procedes de ese modo, nunca sufrirás decepciones, ni te sentirás defraudado con relación a los demás. Cada uno actúa conforme a sus propias resistencias y conquista. Esto también es maravilloso. Hay un refrán que dice en Colombia, no sé si aquí lo escucharán: quien vive de ilusiones termina viviendo decepciones. Quien vive de ilusiones. ¿Y cuáles son las ilusiones que nosotros nos planteamos? Idealizamos a las personas. Esta persona es maravillosa, espectacular, lo mejor que me ha pasado en la vida. Y después de un tiempo esa persona te falla. Y cuando te falla, se va a acabar el mundo, me engañó, me traicionó, es lo peor, lo más terrible que me ha ocurrido, yo sufro, Porque a veces idealizamos a las personas. Y idealizar a las personas es ausencia de comprensión, porque todos somos falibles. Por eso dice Juana de Ángelis: asume la conducta de comprenderlo. Tenemos que aprender a ser más comprensivos con nuestro prójimo. Entender que por más que nosotros queramos a una persona, esa persona está susceptible a fallar, porque nosotros también nos hemos equivocado y nos equivocamos también. Cuando nosotros asumimos esa conducta de comprensión, no nos decepcionamos de nadie. No nos decepcionamos, porque entiendo que la otra persona tiene derecho a equivocarse. Parece este análisis trivial, pero es que es importante y es complejo cuando uno lo analiza. Porque es que las decepciones que nosotros vivimos radican en que nosotros pretendemos que las demás personas no se equivoquen, y no podemos pretender eso. Eso, de manera subrepticia, implica pretender que todas las personas actúen conforme a nosotros pensamos. Eso no puede ocurrir. En este mundo en el que nos encontramos, no puede ocurrir, porque es un mundo todavía marcado por la inferioridad moral. Entonces tenemos que entender que las personas se van a equivocar porque nosotros también lo hacemos. Y eso me lleva a mí a la comprensión y a evitar futuras decepciones. Cada uno, dice Juana de Ángelis, actúa conforme a sus propias resistencias y conquistas. Cada cabeza es un mundo aparte, dice un refrán. Y es así. Nosotros podemos estar relacionándonos con personas que tienen una sonrisa de aquí
acá que actúan maravillosas, pero no sabemos qué tipo de conflictos pueda tener esa persona, qué clase de luchas esté llevando esa persona. Entonces tenemos que comprender para que nuestra relación con el prójimo se torne cada vez más afable. Si te faltan las fuerzas, esto es muy importante, porque a veces hay personas que son difíciles. ¿Sí conocen personas difíciles? De difícil relacionamiento. En Colombia hay bastante, no sé si aquí en España hay personas que son difíciles. Si te faltan las fuerzas con esas personas difíciles y el rencor, la ira, los celos y la rebeldía buscan alojamiento, hospedaje en ti, haz una plegaria, una oración, para que adquieras la comprensión con la certeza de que al igual que tú, todos son aprendices de la vida. Una de las cosas maravillosas que yo personalmente puedo decir que he aprendido de la doctrina espírita es que en los momentos difíciles, cuando oro, encuentro la respuesta que necesito. Parece una frase de cajón. Y dice, no, pero es que siempre recomiendan orar como si orar me va a bajar el dinero que necesito, como si orar me va a permitir solucionar el problema con el familiar. La oración no nos va a hacer a nosotros inmune ante las dificultades. No, porque a veces pensamos que la oración es para eso. No, la oración es para que nosotros desarrollemos la resistencia y la sabiduría necesaria para poder confrontar esas dificultades que son necesarias. Juana Ángelis tiene un ejercicio psicológico muy interesante. Ella en toda su serie psicológica plantea transformar la palabra problema por desafío. Esa es una propuesta psicológica interesante. Porque problema suena dificultad, no voy a poder. En cambio desafío suena como a reto. Entonces yo digo, este problema económico es un desafío. Este hijo difícil es un desafío. Esta suegra es un desafío, ¿cierto? También un desafío existencial. Y vamos desarrollando desafíos existenciales. Son desafíos que nosotros vamos desarrollando. Entonces, esa visión nos va ayudando a nosotros a ir conectándonos más con el Creador. Y cuando llegan esos desafíos, yo me conecto con Dios a través de la oración. ¿Y cuál es la magia que tiene la oración? ¿Cuál es el secreto de la oración? El secreto de la oración es muy sencillo. Que cuando yo hago silencio interior y me conecto con Dios, permito que las compañías espirituales superiores se acerquen y me inspiren a mí para poder actuar de la forma necesaria. Porque una de las cosas que nos enseña la doctrina espírita es que no debemos evadir esos desafíos. ¿Por qué? Porque los necesitamos para nuestro progreso espiritual. Por múltiples razones, por errores que cometimos en existencias anteriores, porque necesitamos ser probados y porque a través de eso vamos a forjar nuestro carácter, vamos a forjar nuestra educación moral y vamos a forjar también nuestras virtudes. Yo tengo una hermana, ella es menor que yo, nosotros somos 5 hermanos y ella, yo a veces digo, Dios mío, esta mujer que habrá sido en el ayer de mí porque me exige como si fuera mi esposa. Y yo digo, pero ¿qué es esto, Señor? Digo yo, dame paciencia. En Colombia hay una expresión que dice, muchas personas dicen, Dios mío, dame paciencia porque si me da fuerza la mato, dicen muchas personas. Dame paciencia porque si me da fuerza la mato. Y entonces yo a veces la quedo mirando y digo, Dios mío, pero yo ¿qué estoy pagando aquí? Digo. Y un día le dije a ella, no, ya voy a aplicar un mantra con ello. Entonces ella, tal, que tú no me tienes paciencia, que tú no me das esto, que tú no me das lo otro. Y yo la quedé mirando y le dije, mira, yo miré hacia arriba y dije, Dios mío, esto lo pedí, lo merezco y lo necesito, le decía yo a ella. Lo pedí, lo merezco y lo necesito. Y entonces ella quedó así como quedó como en shock cuando yo le di esa respuesta. Y me salió muy fortuita y hoy se lo repito todavía y se ríe con esa frase, pero en el fondo tiene razón de ser. Nuestros desafíos existenciales, las pruebas que nosotros vivimos son así. Entonces yo me digo a mí mismo, me repito, esto que estoy viviendo lo pedí, porque soy consciente que lo pedí. Lo merezco también y lo necesito. Son 3 palabras que yo me repito a mí mismo para evitar perturbarme, porque uno tiene que mantenerse equilibrado. Entonces, ya yo cuando viene así esto, Dios mío, yo lo pedí, lo merezco y lo necesito y me voy zafando enseguida de ese problema. Dice Juana, tú conoces el bien y él probablemente todavía no. Y es verdad, nosotros los espíritas tenemos un conocimiento que no tienen muchas personas. Hay personas que van a las religiones y dudan de la existencia de Dios.
Hay personas que van a la iglesia y dudan de que haya vida después de la muerte. Hay una inseguridad. Yo tengo amigos de todas las religiones. Tengo amigos ateos, tengo amigos judíos, evangélicos, católicos, protestantes de diversa índole. Y yo encuentro una respuesta muy frecuente entre esos amigos. A veces me siento a hablar con amigos. Una vez me senté a hablar con un amigo judío. Yo le dije, oye, ¿y tú piensas que hay vida después de la muerte? ¿Tú estás convencido de lo que tú lees en la Torá, todo? Y él me dice, sí, claro, yo estoy muy convencido, voy con mi familia. Pero uno nunca sabe, me dice. Como diciendo, uno nunca sabe que hay más allá. Y eso está en el corazón de muchas personas. Uno va a la iglesia, incluso pasa hasta con los espíritas. Venimos acá, pero a veces estamos como inseguros y decimos, es que yo no veo los espíritus. ¿Será que ese medium? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y a veces dudamos. Hay una duda interna respecto a la inmortalidad del alma. Y esa es la duda que tenemos que eliminar de nuestras vidas. Debemos afianzarnos de que esto es una verdad. Cuando nosotros nos afianzamos de esa verdad, la vida se transforma para bien y nos ayuda, como dice Juan Ángelis, a comprender a nuestro próximo. Y así surge la presencia de Dios en nuestras vidas. Se manifiesta, está en mi interior, desarrollo la paz en mi interior, la manifiesto con mi hermano y se establece así esa plena conexión con el Creador. Y dice ella, cuando la perturbación y el miedo intenten atraparte, recuerda de inmediato la presencia de Dios a tu lado. Esto es muy bonito porque tenemos que recordar que siempre está la presencia de Dios. Con la presencia de Dios logras unir con un solo eslabón el corazón, la mente y el espíritu. Ella ilumina tu razón y diluye las sombras que perturban el discernimiento, a fin de que éste domine la escena de los acontecimientos con equilibrio. Eso es lo que nos hace falta más a nosotros. Y esto que está diciendo Juan Ángeles aquí en palabras castizas es desarrollar la fe. La fe es tener la convicción de que el amor divino nunca nos abandona. Por más difícil que sea la experiencia que estemos viviendo, el amor de Dios siempre está ahí. Él no se olvida nunca de nosotros. Somos nosotros los que nos desconectamos de Él por la ausencia de fe. Por eso ella dice, por tu parte, distribuye alegrías, alentando a los que se entregaron al pesimismo, a fin de que se renueven y vuelvan a conectarse con las acciones que no deben ser abandonadas. El espírita, cuando toma conciencia de su realidad trascendental, se torna en un ser alegre. El espírita es alegre. El espírita es alegre. No es aburrido porque a veces pensamos que el espírita tiene que ser serio. Así, serio, con lentes, amargado, un señor. No, el espírita es alegre porque ríe, porque siempre encuentra el sentido bueno de la vida. El espírita se debe caracterizar por eso y no se debe alejar de incluso placeres sanos que hay en la naturaleza. Hay gente que a veces me pregunta y dice, ¿ustedes los espíritas bailan? ¿Por qué no? Los espíritas bailan también. Yo digo, y me dicen, ¿y tú bailas? Yo digo, yo no sé bailar mucho, pero yo hago el intento bailar. Yo soy el único colombiano que no sabe bailar porque en Colombia todo el mundo sabe bailar. Entonces el espírita debe ser alegre, puede ir a cine, puede bailar, puede escuchar música. El espírita debe demostrar su alegría en los actos, pero siempre de una manera recta, una conducta sana. Cuando eso ocurre, dice Juan Ángelis, surgen posibilidades que nunca antes habían notado y que están a la disposición y que en medio de las sombras no se ven. Cuando uno está en medio de dificultades y uno solamente ve sombras, si uno no despeja esas sombras, muy difícilmente va a haber un norte en la vida. Por eso las sombras se difuminan cuando nosotros nos conectamos a través de la oración con Dios. Y eso es muy importante. Y me hace recordar una anécdota que de las anécdotas que más me han llamado la atención en nuestro centro espírita. Una persona que vivía en los Estados Unidos tenía una esposa, su hermano había desencarnado y se había casado con una mujer a la que amaba profundamente. Y este hombre entró en una crisis muy profunda porque su esposa había desencarnado hacía más de 2 años. Llegó a nuestro centro espírita pidiendo ayuda. Y nosotros le preguntamos, ese día estaba Jorge,
Y le preguntamos a esa persona que qué pasa. Decía, es que no he logrado todavía superar la desencarnación de mi esposa, porque el amor que nosotros nos teníamos era tan profundo y ella desencarnó de cáncer y no he podido superar esa pérdida. Todavía tengo su cuarto intacto, la recuerdo aún como si fuera ayer. Y este hombre, un hombre que se notaba muy compungido, muy difícil de llorar, pero se le notaba la tristeza interior, estaba muy tocado y llegó a pedir ayuda a nuestro centro espírita. Y a través de la mediunidad de Jorge, la esposa se comunicó y le dio un mensaje a él muy interesante, porque este hombre se encontraba muy deprimido y ella le dice, ¿recuerdas que a nosotros nos encantaba bailar? Bailábamos todos los fines de semana. Siempre que pasaba la semana de trabajo, nos reuníamos los fines de semana e íbamos a trabajar. Cuando estaba muy enferma, ya ella tenía metástasis, una noche cualquiera, ella le suplicó a él que fueran a bailar por última vez. Y él le dijo, pero ¿cómo te voy a llevar a bailar si estás delgada, flaca, ya estaba en metástasis, ya no había, era un proceso irreversible, ¿cómo te voy a llevar yo a bailar? No puedo, te puedes caer, te puedo hacer un daño. Y él le dice, por favor, que este sea nuestro último baile. Y este hombre, claro, la cargó porque ella era prácticamente huesos, la llevó al lugar de baile y empezó a bailar con ella. Y ella le empieza a describir en ese momento ese baile que tuvieron ellos antes de que ella desencarnara. Y este hombre se empieza a emocionar profundamente en su interior y empieza a llorar, a recordar algo que solamente él y ella sabían, porque él nos contó después que él no le había contado nunca esa experiencia a nadie, ese último baile que tuvo con su esposa enferma de cáncer. Y luego de que tuvo ese baile con ella, ella desencarnó. Y ella le decía, yo sé que no has logrado superar mi desencarnación, pero hoy desde el mundo espiritual te digo que era una prueba que yo necesitaba vivir y que tú necesitabas vivir por errores que cometimos en el ayer. Y te vengo a decir que superes esa tristeza, que Dios te está dando la oportunidad, que te abras y ayudes a muchas personas que lo necesitan. Lo que dice Juan Ángelis, alentar a los que se entregaron al pesimismo. Le dijo, entrega todo lo que hay en mi cuarto, porque yo sé que tienes todo lo mío en ese cuarto. Véndelo y entrégate a la ayuda a los niños necesitados, huérfanos que necesitan de padres de familia. Y este hombre, después de este mensaje que la esposa le dio, cambió su vida por completo y dije, desde hoy no vuelvo a deprimirme más por esta situación, porque hoy estoy convencido que mi esposa está a mi lado más que nunca. Y hemos tenido la oportunidad, este hombre vive en los Estados Unidos, de verlo otras veces y la transformación que este hombre tuvo fue impresionante, que es, por cierto, una de las misiones del espiritismo, el consuelo. La mediunidad debe ser para consolar. Y este hombre transformó su vida. Y hoy está convencido de que debe ayudar a las personas que se entregan al pesimismo, porque hay personas sufriendo terriblemente en la humanidad. Y nosotros tenemos las herramientas para llevar ese bálsamo a las personas que sufren. Hay personas que padecen de unas depresiones profundas. La Organización Mundial de la Salud dice que prácticamente más de la mitad de la población padece de depresión. Y hoy vemos a personas caminando y viven de una depresión profunda. Y esas personas están necesitando quizás que nosotros le hablemos un poquito sobre estas realidades espirituales. Y nosotros tenemos que ir en busca de esas personas, que es lo que el Evangelio llama los infortunios ocultos, que están escondidos. Y en ese Evangelio, si lo han leído, el de los infortunios ocultos, los espíritus dicen que el verdadero espírita no está esperando a que lleguen los problemas, él va a buscar a las personas necesitadas, porque tiene el tacto, entiende quién necesita ayuda. Y eso le permite al espírita poder conectarse con su prójimo. Entonces, la presencia de Dios, ¿qué es? Podemos decir que la presencia de Dios es todo el bien que experimentas, que te nutre y que distribuyes en abundancia con las manos, con el corazón y con el alma. Esta es una definición maravillosa de lo que es la presencia de Dios. Es todo el bien que experimentamos. Todo lo bueno que experimentamos es la presencia de Dios. Y ojo, que todo lo bueno que nos sucede no es lo que nosotros creemos que nos agrada. Incluso la enfermedad es algo bueno cuando es necesaria vivirla. La dificultad económica hace parte de la bondad divina también,
porque estamos saldando deudas con el pasado, con las leyes divinas. Y esas experiencias que nosotros vivimos nos nutren y distribuyen en abundancia con las manos, con el corazón y con el alma. Y Dios lo sabe todo. Este es un mensaje de los mensajes más maravillosos que haya leído yo, que está en este libro que les dije, se llama Hijo de Dios, porque Dios lo sabe todo. Dios sabe todo sobre nuestras vidas. Dios sabe que estamos aquí, cuáles son nuestras dificultades, qué hacemos día a día, cuáles son nuestras aspiraciones, cuáles son nuestros débitos. Dios lo sabe todo. Y Juana dice, hay momentos difíciles que parecen imposibles de superar, colmados de problemas y dolores que se extienden indefinidamente, ignorados por los seres queridos más cercanos, pero que Dios conoce. Hay problemas internos, dificultades, cruces internas que vivimos que nadie sabe y decimos, yo vivo una cruz interna y a veces no sé cómo llevar a esa cruz porque la siento muy pesada. Pero dice Juana, Dios sabe que tú llevas esa cruz. Muchas veces, a ver, falla técnica aquí. Ya, listo. Muchas veces te sentirás al borde de precipicios profundos, desesperado, abandonado por todos. Sin embargo, no te encontrarás solo, porque en tu suplicio Dios sabe lo que te sucede. A veces uno pasa por momentos en la vida, eso pasa a veces que uno dice, me siento solo, siento que todos me han abandonado, siento que en los momentos más difíciles me siento solo, pero dice Juana, no te preocupes, que en tu suplicio Dios sabe lo que te sucede. Cuando te encuentres injustamente acusado, bajo el estigma de calumnias destructoras, cuando experimentes singulares angustias a punto de abandonar la lucha, esto cae mucho en el ambiente espírita. Confía un poco más y no pierdas la esperanza, porque Dios conoce la razón de lo que te ocurre. Y esto es maravilloso, porque cuando uno entiende que lo que vive, que en su momento o de primera le parece injusto, y uno sabe que Dios lo sabe, uno dice, Dios me está permitiendo vivir esto, porque Él en su infinita sabiduría sabe por qué lo necesito. Eso es algo que nosotros debemos meditar. Uno debe preguntarse por qué Dios permite que yo viva lo que estoy viviendo, por qué Dios permite que mis seres queridos vivan lo que están viviendo. Es decir, Dios es infinitamente sabio y justo. Eso está dentro de los atributos de Dios. Entonces yo tengo que entender que Dios en su infinita sabiduría sabe que eso es lo que yo necesito o lo que necesita ese ser querido. Cuando seas víctima de una cruel sorpresa del destino que te impida seguir adelante con tus planes bien proyectados, no te rebeles ni te entregues a la desesperación, porque Dios sabe que eso es lo mejor para ti. Y esta sí que es difícil a veces comprender. Cuando uno se encuentra chévere en la vida, uno dice, todo está bien, estoy alegre, tengo un buen trabajo, mi esposa, mis hijos, todo maravilloso, espectacular. La vida es linda, la vida es hermosa y uno lo propaga, ¿cierto? Así es chévere, así ha pasado. Todo es maravilloso y en un segundo la vida te da un giro de 180 grados que tú sientes que el mundo se te viene para abajo. Y toda esa felicidad que tú sentías que era robusta, que era sólida, pareciera que se fuera al caneco de la basura. Esas son las crueles sorpresas del destino, pero que Dios sabe que esas sorpresas que a veces recibimos son necesarias para nuestro desarrollo espiritual. Crucificado en las tinieblas ocultas de una enfermedad pertinaz, cuya causa nadie detecta, a fin de minimizar sus consecuencias, ora y aguarda un poquito más, porque Dios sabe que esa dolencia llegó para tu felicidad. Y me hace recordar la anécdota que les comenté de esta mujer con cáncer que dice, Dios me brindó la oportunidad de vivir esta experiencia, este cáncer, para poder redimirme con las leyes divinas y alcanzar la felicidad. Y ella le decía, el mensaje lo finalizó, recuerdo, diciendo, cuando te toque tu turno,
te estaré esperando para que aquí en el mundo espiritual seamos felices. Y eso a mí me pareció maravilloso, porque nos demuestra que esas pruebas que aparentemente son atormentadoras, que nosotros llamamos problemas a gran escala, no son más que puertas liberadoras cuando no nos rebelamos. Cuando no nos rebelamos. Por eso hay un evangelio que llama sufrir bien y sufrir mal. Porque yo tengo la opción ante las dificultades de rebelarme o decir, de aquí necesito aprender algo. Y esa disposición me predispone hacia la felicidad. La dolencia ha llegado a mi vida para alcanzar la felicidad. Y hay personas que se escandalizan cuando hablamos de esto los espíritas, porque piensan que los espíritas estamos haciendo apología al masoquismo, y no es eso lo que dice aquí. No está diciendo que nosotros no busquemos los mecanismos para superarnos, no. Si hay una situación difícil, trabaja para conseguirlo, desarrolla tu inteligencia para poder salir de esa situación. Si tienes una enfermedad, busca los mecanismos para curarte. Sí, eso está bien. Lo que nos está diciendo aquí Juan y lo que nos invita a la doctrina espírita es que te predispongas con una mejor actitud a entender que eso que estás viviendo es para tu perfeccionamiento moral. Y cuando uno se predispone ante esa actitud, la fatalidad, la única fatalidad en nuestras vidas va a ser la felicidad. Y ella cierra este mensaje diciendo, Dios lo sabe todo. Todo. La palabra todo. Es importante que la tengamos clara. Todo, absolutamente todo, lo mínimo. Basta con que te dejes conducir por Él y sintonizando con su misericordia y sabiduría, intentes hacerlo mejor para señalar tu camino con las huellas de luz características de quien se entregó a Dios y en Dios progresa. Tenemos que aprender a conectarnos más con Dios, con nuestro Creador, sentirlo más y sentir esa paz en nuestro interior que nos va a permitir a nosotros proyectarla hacia los demás. André Luis tiene un mensaje muy bonito en la obra Opinión Espírita que dice, respecto al amor, antes que tú, el amor ya existía. Después de ti, el amor proseguirá. Eso es así porque el amor es Dios en todo. Vive la vida, ámala para comprenderla. Vivir y amar, amar y comprender. Comprender y vivir abundantemente aspectos de una verdad única, la vida eterna. Qué bonito mensaje, André Luis, ¿no les parece? Una invitación que nos recuerda, el amor siempre ha existido y seguirá existiendo. El amor, dice Juana de Ángeles en una obra que se llama Amor Invencible Amor, es el motor del universo. Dice, se manifiesta desde las interacciones moleculares. Dice, en las interacciones moleculares ya el amor se está manifestando, se está empezando a desarrollar. Y llega a su cumbre cuando se manifiesta a través del sentimiento de la caridad, que es su expresión sublime. Y todo esto, la presencia de Dios en nuestras vidas nos va a llevar a nosotros los espíritas a algo. Así como lo dije ayer en la conferencia de Valencia, no hay, las personas que me conocen en Colombia o a los lugares que he ido saben que no hay ninguna conferencia, ninguna, donde yo no coloque esta frase, porque esta frase fue la que me enamoró de la doctrina espírita. Cuando yo vi esta frase de Allan Kardec, que se encuentra en el capítulo 17 del Evangelio, Sed Perfectos, en el ítem Buenos Espíritas, yo dije, esto es lo mío. Esto era lo que tanto tiempo estaba buscando yo, y eso que yo nací en familia espírita, pero no me había adentrado muy bien al estudio, porque es maravillosa. Y Allan Kardec dice que se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Es maravillosa. Y hay algo que a mí me fascina de esta frase, y sobre todo en la segunda parte, cuando Kardec habla de los esfuerzos que hace el espírita para dominar sus malas inclinaciones. ¿Por qué es interesante esta frase? Porque no está diciendo que el verdadero espírita es un santo, no es un santo. Qué bueno sería que los espíritas todos tengamos buenos pensamientos, pero no va a ser así. Todos nosotros desarrollamos pensamientos negativos a veces, unos más que otros, unos más pronunciados que otros. Lo ideal es que no los tengamos, pero el problema real no está en desarrollar el pensamiento negativo. Ahí no es donde está el meollo del asunto. El problema es qué hacemos con ese pensamiento. Porque a mí me llega un pensamiento negativo y yo tengo dos opciones: llevarlo a una realidad o luchar contra él y decir, esto no está bien.
Entonces, esa visión de que nosotros somos verdaderos espíritas cuando somos los más espiritualizados no es tan cierta. Como dice en la pregunta 893 y 895 del libro de los Espíritus, toda vez que haya resistencia al mal, ya desde ese momento se está desarrollando una virtud, le dicen los espíritus a Kardec. Y eso es lo que dice Kardec acá también. Toda vez que nosotros nos esforzamos por dominar, por corregir lo que no está bien en nosotros, ya en nosotros hay un despertar. Y a través de esa lucha, de ese esfuerzo, va a llegar un punto en nuestro proceso espiritual que ya no vamos a desarrollar pensamientos negativos. Pero eso es un proceso. Entonces el espírita no puede decir, ay, me llegó un pensamiento negativo, yo soy un pecador, como hacen las religiones, soy malo, me doy látigo, como hacen las religiones. Allá en nuestra ciudad hay un convento que queda en un monte muy alto y hay gente que dice, si Dios me da esto, yo me doy látigo y subo de rodillas a ese monte. Y eso no es lo que la doctrina espírita está esperando de nosotros. La doctrina espírita está esperando de nosotros, el Maestro Jesús, Dios, está esperando de nosotros que nosotros sacrifiquemos lo que no está bien en nosotros. Eso debe caracterizar al verdadero espírita. Chico fue un ejemplo de lo que es un verdadero espírita y él tiene una frase muy bonita que dice, por más grande que sea la dificultad, jamás se desanime, jamás. Nuestro peor momento en la vida es siempre el mejor momento para mejorar. Qué bonito. Nuestro peor momento en la vida es siempre el mejor momento para mejorar. Esto es fantástico. Porque el espírita, cuando viene la dificultad, el desafío, dice, Dios mío, gracias. Este es el trabajo que yo necesito para mi progreso espiritual. Yo he tenido la oportunidad de conversar con amigos sobre este tema y dicen, oye, tú estás loco. ¿Cómo vas a decir tú eso? Sí, es maravilloso. Gracias por este hermano difícil porque es el que me va a ayudar a desarrollar la paciencia. Porque a veces nosotros decimos, Dios mío, dame paciencia. ¿Y cómo se desarrolla la paciencia? ¿La paciencia se desarrollará con espíritus superiores? No, la paciencia se desarrolla con personas difíciles. Entonces, cada vez que uno pide paciencia, Dios te va a mandar a personas difíciles. Entonces, yo le digo eso a compañeros. Hay compañeros que dicen, ya yo no le pido a Dios paciencia entonces. Porque cada vez que pido paciencia me mandan personas más difíciles. Y tiene lógica, ¿no les parece? Si yo pido paciencia, Dios me dice, bueno, vamos a mandarte a personas difíciles para que la desarrolles, porque es la única forma. Entonces, cuando viene la persona difícil, yo digo, gracias Dios, porque este es el que me va a ayudar a mí a desarrollar la paciencia. Es una óptica positiva, optimista, que la doctrina espírita entrega para nuestras vidas. Y otro ejemplo de verdadero espírita es esta, yo la llamo la heroína del espiritismo, la gran dama del espiritismo, Amalia Domingo Soler. Yo me considero un fan, hoy se utiliza mucho esa expresión fan. Fan, yo creo que digo, yo soy el fan número 1 de Amalia Domingo Soler. Un estudioso de su vida, de su obra, de su ejemplo, un ejemplo de lo que es transformación moral, un ejemplo de lo que es luchar contra las malas inclinaciones, un ejemplo de superación. Porque todos sabemos lo que tuvo que padecer esta mujer. Quedó huérfana a temprana edad, perdió la vista y prácticamente en un gran porcentaje de su vida, y sobre todo antes de conocer la doctrina espírita, vivía de lo que las demás personas le daban. Era un estado prácticamente de mendicidad. Y esta mujer, cuando conoció la doctrina espírita, se transformó por completo y pasó de esa situación desesperante, como lo narra ella misma, en la que no encontraba solución a sus dificultades, a consolar a los demás. Y eso es algo muy interesante de ella. Ella tiene una frase maravillosa que dice, nunca el hombre en su carrera solo se encuentra, jamás. Siempre adelante y atrás encontrará quien le guíe. Alienta, vive y sonríe. Ten valor y llegarás. Maravillosa esta frase de Amalia Domingo Soler, que debe ser un ejemplo para todos. Nosotros en Cartagena hablamos muchísimo de Amalia Domingo Soler y ustedes más que nunca deben hablar de esta gran mujer que desde el mundo espiritual está trabajando por la expansión del espiritismo en el mundo y en especial de España, de su querida España, como decía ella, queridísima España, y nosotros debemos conectarnos con ella. Y ella tiene unas palabras que a mí me gustan muchísimo, dirigidas a los materialistas, aquellas personas que dudan de la existencia de Dios. Y Amalia Domingo Soler decía, refiriéndose a los materialistas, porque aceptamos el progreso eterno, vemos en el trabajo el adelanto. En los vicios vemos las llamas del infierno que nos hacen verter mares de llantos.
En la ignorancia, el espantoso averno. En el hombre más bueno, la mejor adoración a Dios. La omnipotencia en el sagrado altar de la conciencia. La conciencia es el cielo en que creemos. La conciencia es el cielo que esperamos, según las perfecciones que alcanzamos. No un cielo, sino 1000 y 1000 soñamos, mas no donde alabanzas entonamos, ya que el límite del bien nunca fijamos, ni se debe fijar el infinito. ¿Podrá tener este acaso un límite prescrito? Ese cielo de mágicos colores, cataratas de luz y de armonía, vergel divino de inmarchitable flor, donde nunca acaban esos hermosos días. Ese Dios que entre eternos resplandores vive, en unión de santas jerarquías, ese no existe más allá del fanatismo. Y a los pueblos que ha dado el fanatismo, oscurantismo. Y nosotros queremos el progreso, queremos la verdad, la vida, la luz, queremos la razón, ya que para eso nos fue dada por punto de partida. ¿Qué es el materialismo entonces? Un retroceso, no podemos dudarlo. Es la caída en el más profundo y tenebroso abismo, en el indiferente escepticismo. Y el hombre necesita de una creencia, necesita esperar en un mañana. Sin fe es un letargo la existencia. Despierta de tu sueño, raza humana, y engrandece la esfera de tu ciencia sin proclamarte nunca soberano, ya que el hombre en este gran laboratorio es más pequeño aún que el infusorio. Y para aquel que en su falsa ciencia dice y se envanece, para mí no hay nada oculto. Yo sé que en el sepulcro desaparece el alma del anciano y del adulto. Yo sé que el árbol muerto nunca florece. Por eso mi esperanza yo la sepulto en el caos del no ser. Todo es mentira, todo concluye cuando el hombre expira. Nosotros, los espiritistas, respondemos, todo renace, locos pesimistas. Todo recobra vida y movimiento. Vuestra negación, materialistas, es torre que le hace falta a los cimientos. Estudiad las teorías espiritistas, comentad sus profundos argumentos y si queréis pensar os aseguro que encontraréis la vida en el futuro. Vida, vida que a torrente se desata, demostrando en los soles su grandeza. Vida que en hirviente catarata se derrama sobre la gran naturaleza. Vida que en los mundos aclimata, floridas plantas de sin par belleza. Vida universal, vida infinita, vida que la razón necesita. ¿Necesita? Sí, puesto que no concebimos de qué pueda morir la inteligencia. Si del eterno vida recibimos, eterna debe ser nuestra existencia. Lo sabemos, porque somos, porque fuimos, porque nuestra razón es la mejor evidencia. Que el claro sol que en nuestra mente arde, para ese nunca llegará la tarde. Escuela materialista, por ser la ciencia tu escudo, hoy yo te saludo en nombre de la escuela espiritista. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, tengo entendido que hay un espacio para preguntas, ¿cierto? Sí, o comentarios, o bienvenidos sean. O si por internet también hay alguna pregunta, ¿cierto? Lo has dejado todo muy claro. ¿Será que lo he dejado todo muy claro o no está tan claro de pronto? O quedaron muchas dudas. ¿Todo bien? ¿Bien? ¿No hay preguntas entonces? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias.